Hola, soy Raúl Amestoy y estoy aquí con Jorge Álvarez. Somos los fundadores de Spirit Hospitality Global Business, que es la rama de consultoría que tenemos dentro de Spirit Hotels and Apartments. Y vamos a tomarnos un café y contaros un poquito las historias que hay detrás del nacimiento de esta aventura que hemos emprendido. Bueno, Jorge, buenos días. Estamos hoy aquí en el Spirit Hotel Gran Bilbao y hoy vamos a hacer un podcast. Un podcast para contar un poco nuestros Como siempre, inicios, innovando, ¿no? como siempre innovando. ¿Y cómo estás? Lo primero hoy. Bien. Además que por circunstancias he tenido que grabar también para otra cosa antes, o sea que hoy hacemos un full de grabaciones. Yo estoy en el gimnasio en la mañana, ¿Has estado en el gimnasio? que tenemos el gimnasio nuevo aquí en Bilbao, entonces lo he estado... Yo si puedo, iré después de comer. Muy bien. Pues nada, oye, mira, cuéntame un poco el tema de la consultora que tenemos dentro de Spirit Hotels and Apartments. Le llamamos Spirit Hospitality Global Business porque la idea nació de ti. Oficialmente entre nosotros decimos en pandemia, pero creo ¿Sí? que viene de un poco o de más antes. Entonces, cuéntanos un poco esa parte. Sí, a ver, nace un poquito de mi desarrollo personal en el cual, antes de pandemia, yo ya venía dando vueltas, llevaba muchos años de director y creía que esa etapa en mi vida, ¿no? Pues podía estar ya llegando a su fin, ¿no? Y más, como tú bien sabes, cuando ya con mi formación en coaching, en ayudar a las personas, ayudar a la empresa, pues veía que podía también combinar un poquito eso aprendido del coaching, ¿no? Que es acompañar en procesos a las personas para mejorar, etc. Y con los hoteles, es decir, pues bueno, tú bien sabes que durante muchos años pues siempre nos han dado muchos premios por innovación, por hacer las cosas diferentes, por centrarnos mucho en las personas, y veía que eso que luego se traducía en resultados estratégicos, ¿no? Rentables, pues veía que lo podíamos poner en valor para eso que hacíamos nosotros bien, que otros lo pudieran hacer más rápido que con nuestro conocimiento, con nuestro know-how de cómo se hace. Y eso estaba en la cabeza. Entonces, pues en pandemia, pues me acuerdo que era abril, y estaba con COVID, de hecho confinado en cama, y me llega un mensaje por LinkedIn, ¿vale? De un jefe de recursos humanos de una empresa pues, que quería tener una reunión conmigo. En ese momento no la pudimos tener, lógicamente, pero al cabo de un tiempo pues, le respondí y tuvimos esa primera reunión. Entonces, esa primera reunión, pues bueno, este cliente pues, es un cliente que tenemos gran amistad a día de hoy con él, que al final es más ya amigo que cliente, ¿no? Porque ya ha dejado de ser cliente. Y es, pues eso, Kepa Price de Categora, con la operadora ahora que se llama Cora Living, en el cual, pues bueno, me hacen una entrevista porque desde la parte de Categora quieren montar un proyecto súper chulo, que es Cora Living, que tiene un edificio de apartamentos en Tenerife, 122 unidades, pero que quieren empezar a construir de una manera encima muy sostenible, con un propósito y un legado muy claro, una cadena de apartamentos, pero no tienen ni idea de lo que es el sector hospitality. Entonces, bueno, en esa primera reunión yo les cuento, como se dice, ¿no? Mi película de cómo yo hago las cosas en el sector, cómo lo veo. Ellos habían visto a mucha gente. Entre ellos a mí. Entre ellos a ti, te habían llamado, efectivamente. Entre ellos a ti, hay a más conocidos, Sí. ¿no? Que luego nos hemos ido entrenando también. Y por A o por B, pues eso que yo les cuento, ya me conoces, pues les cuadra, ¿no? Entonces hay una primera conversación, una segunda conversación, una tercera conversación. Desde un principio les ayudamos sin ánimo de nada.
y luego ya lo formalizamos en el hecho de que yo ya hablamos con nuestro jefe, con Jesús, que para allá propone que esto se consolide de una manera y que a ver si podemos ayudarle a montar toda esa operadora que en ese momento no tenían absolutamente nada, ¿no? Lo hablo con Jesús, nuestro jefe. Para mí era un reto de decir ya dejar un poquito de olvidarme de ser director de hotel puro y duro, ¿no? Y seguir contagiándome con ganas de hacer cosas nuevas y de estar motivado y con ganas de nuevas metas. Sí, de cambiar un poco también. De cambiar. Entonces, bueno, tanto Jesús, nuestro jefe, lo vio bien. Yo cuando te lo cuento te resuena bien. Y podemos decir que nos metemos en nuestro... Sin montar en una consultora, porque de aquellas no había nada montado, tenemos nuestro primer cliente, que es Cora Nivaria Beach. Cora se le puso luego, al principio era Nivaria Beach. Y bueno, y ahí pues ahora nos hablarás tú de cómo llegamos un poquito a ese edificio perdido en un pueblo de Tenerife al lado del Médano, que se llama Abades, en el que poca gente o nadie apostaba por él, y nosotros vimos que aquello era una fuente de riqueza desde el primer día, ¿no? Sí, porque además la primera vez que fuimos nos habían hablado que era un sitio muy chulo, que estaba a desmano. Entonces, bueno, íbamos un poco sin saber que nos íbamos a encontrar. Y sí, yo me acuerdo de cuando llegamos, pues que era un pueblo, antiguamente tenía 4 casas, una plaza con 2 bares y no había nada más. Era todo como es Tenerife, bastante desértico, pero tenía una belleza. O sea, cuando llegabas allí, automáticamente te cambiaba la mente y entrabas en un modo de desconexión total, aunque fueses a trabajar. Entonces, claro, llegamos allí y vimos eso y efectivamente estaba muy mal ubicado, en el sentido de que no estaba en un lugar muy turístico, ni cerca de un lugar turístico. Lo más cercano era el Médano, que es un sitio, sí, turístico, pero no es de los principales. Es un sitio turístico vinculado al surf, al windsurf, que tiene vida, pero bueno, estaba en una ubicación difícil. Entonces, claro, llegamos allí, pero desde el primer momento que pusimos una pierna, vimos el potencial. O sea, los dos nos miramos y dijimos, bueno, esto tiene poder. Aquí podemos hacer cosas, ¿no? Y bueno, nos encontramos allí, no sé si decir que no creían mucho, pero no sé, eso fue algo que nosotros pudimos transmitirles, ¿no? Esa pasión que tenemos y lo que vimos, yo creo que desde un momento lo transmitimos, y bueno, también tiene mucho que ver cómo trabajamos. Eso cuéntame un poco más, cómo trabajamos con el equipo para llegar a transmitir, para que se lo hiciesen creer, para formar un equipo, porque cuando llegamos no había equipo como tal. Eso es. Y bueno, cómo llegaron a montar lo que son hoy en día y conseguir los resultados. ¿No? Pues ahí, como siempre, bueno, que ahora ya con el paso de los años le hemos puesto nombre, ¿no?, a la metodología, ¿no? Y al final es la metodología We Are Inside, ¿no?, que hemos creado, pero que en ese momento no tenía nombre, pero sí que tenía fases. La fase y el centro, que era que lo que habíamos hecho en nuestras empresas siempre era trabajar con las personas y a partir de las personas montar todo lo demás, ¿no? Y ayer lo que hicimos. Al final teníamos poquitas manos allí, casi nada. No había gente preparada, cualificada, y tuvimos que formar prácticamente a todo el mundo. Y desde el principio, pues yo empecé a hacer sesiones de coaching con los responsables, haciendo equipo humano, y eso ellos lo fueron viendo como una cosa muy novedosa, que en las islas prácticamente no se llevaba, el que cuidaran a la gente, el que el foco tenía que estar en las personas, en que lo importante eran las personas. Y a partir de allí, cuando empezamos a mover todo eso y ver que la gente nos seguía, es decir, que decían, ostras, estos tíos no solo saben de estrategia, sino que encima nos están cuidando, ¿no? Y ahí, pues ahora nos contarás tú el cómo fueron, porque los viajes íbamos una semana, ¿no? Íbamos 3-4 días, una vez al mes, ¿no? Y nos íbamos los dos.
Y acuérdate de esos inicios en los que ¿no? Nos reuníamos en una oficina, ¿no? Grande. De 8 a 8. De 8 a 8. Y claro, y la metodología de POSIT que utilizábamos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo hacíamos esa metodología con todo el equipo de allí y los deberes que les dejábamos para el mes siguiente. Sí, bueno, pero la metodología realmente era idea tuya. Era ¿no? mía, sí, pero es bueno. un tema que tú que traías del coaching. Ajá. Y vamos poniendo de primeras, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Y lo que sea, lo que se os ocurra. Entonces lo íbamos poniendo en POSIT y lo poníamos en una pared. Claro, una pared enorme que estaba llena. Y luego lo teníamos que ir ordenando por temáticas, por departamentos, por áreas de trabajo. Pum, lo ordenábamos y dentro, una vez que estaba ordenado por áreas de trabajo, lo priorizábamos. Entonces, eso era, desde que entramos en enero hasta que acabamos en diciembre, se iban quitando POSIT según se iban haciendo tareas. Y bueno, según llegábamos... mes a mes, ¿no? Mes a mes, ¿qué es eso? Que estábamos viviendo un año que vivimos un mes entero, ¿no? Entre una cosa y otra, yo cogí hasta COVID cuando fui allí. Porque era justo ya cuando se podía viajar con mascarilla. Con mascarilla viajábamos. Estuvimos yendo con mascarilla bastante. Y sí, además... Bueno, con mascarilla y PCRs antes de viajar, sí, porque si no nos dejaban entrar. Es verdad, sí, aquellos tiempos. Y además luego tuvimos que comprar unos POSIT mejores, porque claro, una vez que según volvimos, se habían caído todos. Tuvimos que comprar unos POSIT que pegaran y que estuvieran en tiempo. Y bueno, y esa fue la manera en que estuvimos trabajando, ¿no? Por las diferentes áreas. Y luego en tema de que eso al final tú controlas más que yo, en tema de estrategia, de venta, de tour operación, que eran islas. Sí. Al final ahí hicimos un gran trabajo. Sí, porque claro, cuando llegamos ya tenían para firmar varios contratos con turoperadores. Nosotros viendo el número de unidades alojativas que había, que cuando llegamos serían sobre 100, porque luego... Sí, no llegaba, igual eran 90. Eso es, pues luego ampliaron y sí que se llegaron sobre 120. 122, sí. Entonces, claro, con las pocas unidades que había y viendo un poco los números que tenían, nosotros vimos potencial y dijimos, no nos recomendamos que firméis tour operación en el sentido de cupos de garantía. O sea, si podemos intentar hacer algo más flexible, con venta libre. Hecho a mano. Eso es. Y apostar por el canal directo, apostar por el cliente un poco más individual por las otras, ¿no? Entonces, ahí partíamos que la web tenía un 3%, 2%, porque no se la había dedicado. No tenían una web es una web que habían hecho con un sistema del PMS que utilizaban. Entonces, bueno, ahí nosotros pues les pusimos en contacto con todos nuestros partners tecnológicos. Claro, nosotros tenemos muchos años de trabajo y tenemos ya una red, un ecosistema propio de partners con los que confiamos. Entonces les pusimos en contacto con ellos, montamos una página web. Yo creo que acabamos tranquilamente, la web acabaría sobre un 30% del peso total. Sin tour operación, era nula porque llegaron a ver que es que no hacía ni falta. Y luego, bueno, también un poco les ayudamos a quitar los miedos con los precios, porque me acuerdo que al principio les decíamos que tenían 5 o 6 villas. 6 villas en la parte delantera, sí. La parte delantera, vistas al mar, una maravilla. Y claro, las vendían muy baratas. Sí, no pasaban de 190 euros. Entonces, claro, llegamos y les dijimos 250, por ejemplo. Pero están ustedes locos, esto no se va a vender. Y nada, según lo cambiamos, en la reunión, perdonen, ha entrado una villa, pues súbela más, pero están ustedes locos. Y bueno, pues eso les ha permitido saber que el techo está muy alto, pues es un tema de oferta y demanda. Y hay veces que hay que venderlas a 190, pero hay veces que se pueden vender a más. Entonces, sí, bueno, y ahí es lo que digo yo siempre, ¿no? Que al final el valor que les dejamos ahí en el hecho de que lógicamente, cuando ya tienes la curva de ocupación y la curva de ADR juntas, ¿no? Y te han dejado ya el techo aquí, luego realmente, si tienes una buena estrategia, tú ese techo, ya el histórico lo coges para irlo superando. Sí, puede ir. Pero claro, en esos inicios en los que nadie confiaba, entre comillas, en el proyecto, que nosotros veíamos que era un proyecto chulo, claro, empezar de 190 euros las villas, que los otros estaban a ser 80, 90 euros, los apartamentos normales,
a vender villas casi a 1.000 euros que las dejamos, ¿no? O que ahora en temporada muy alta. En temporada muy alta, o que ahora ya las pasan de 1.000 euros. Es decir, todo ese conocimiento que dejamos ahí, te quiero decir, de romper barreras, es lo que pudimos hacer, ¿no? Un trabajo muy fino en el cual quitar muchos miedos y hacer un trabajo que a otras personas igual le hubiera costado años, ¿sabes? Llegar a esos 1.000 euros que nosotros lo hicimos en un año. Tiempo, un año y medio. Te quiero decir que porque íbamos muy a saco. También somos de Bilbao, pero bueno. Bueno, yo soy de Vitoria, pero como si fuese medio de Bilbao. Y luego, ahí nos tiramos ya, ese fue nuestro, en tema de personas también fue un proyecto chulo porque es cuando empezamos a meter, ¿no? a la persona de marketing. Sí, de revenue. Revenue vino más tarde todavía con la llegada de Vitoria, pero ahí ya pues, pusimos a la persona de marketing, se cambió de director, se confió en la jefa de recepción para que fuera directora, se fichó un jefe de recepción nuevo, entonces montamos un equipo ya que a día de hoy muchos de ellos todavía continúan y un equipo fuerte para que se mantenga en el tiempo. Sí, porque ahí sí que, y esto es en general, cuando entramos a trabajar en un hotel, en consultoría, sí que intentamos siempre apostar al máximo por la gente que hay, ¿no? Y en este caso, la actual directora, en aquellas épocas era la jefa de recepción. Sí, y bueno, en este caso yo me confié en ella y le dije a Kepa, ¿no? que podía ser, que estaba involucrada, que tenía buena actitud y a día de hoy sigue y de hecho va a ser directora también del segundo edificio que van a abrir ahora en Tenerife. Bueno, y ahí luego, entre medias, nos vino otra apertura de Cora, ¿no? Sí, en Vitoria, mi ciudad, que está aquí cerquita. Eso es. ¿Y ahí qué? Bueno, pues es un edificio que está en el centro de la ciudad. La verdad que la ubicación es prime total desde mi punto de vista. Es un edificio con certificación Passive House, que tiene la mayor certificación en materia de sostenibilidad medioambiental que pueda haber, porque la manera del funcionamiento, utilizar energías renovables, pues bueno, es un edificio que cuando se hizo creo que era el hotel o el edificio turístico o de uso turístico más grande de Europa. Y ahora seguirá siendo de los más grandes, ¿no? Y ahí es cuando entramos en septiembre. En septiembre, además, me acuerdo que la manera de entrar fue en preapertura y que estuvimos allí con el equipo en chándal, pasando la fregona, el aspirador. Sacando todo el menaje, poniéndolo, moviendo muebles, ¿no? De hecho, los únicos que sabían de hoteles un poquito éramos nosotros y de la parte de real estate no sabían mucho y claro, y se pensaban que una apertura y nos tuvimos que remangar bastante para poder abrir el hotel en aquel momento. Y se abrió al final. Y se abrió. Y bueno, sí, costó, pero al final se abrió y bueno, me acuerdo que el director en ese caso fue un conocido nuestro, que fuiste tú quien le sedujo con el proyecto. Eso, ¿no? Es. Y bueno, y a día de hoy pues sigue como, ya no es director de esto, sino que ya es el director de operaciones de toda la cadena. Y entonces también les pudimos meter talento, ¿no? Dentro de la empresa, o la directora de marketing ahora, pues que empezó en la CMO, Ibaria. ¿Sabes? Que empezó en Ibaria como una simple... Sí, marketing manager, etc. Y hoy en día pues es la CMO de una empresa que está con un crecimiento. Un crecimiento que ahora creo que estaba Kepa, el otro día le escuché que estaban prácticamente en 900 millones de inversión o algo así. Entonces, bueno, te quiero decir que eso también nos hace sentir orgullosos de que es nuestra metodología desde el inicio, que no solo apartamos en personas, en estrategias, sino que también confiamos en personas válidas y que luego tienen un desarrollo profesional alto, ¿no? Y en Vitoria, bueno, por hablar así un poco también de personas, volvimos a utilizar la misma un poco metodología, centrar mucho con los jefes de departamento y todo reuniones semanales. Las reuniones allí, como nos quedaba muy cerca, íbamos todas las semanas y en esas todas las semanas aprovechábamos un poco para tema de equipo y luego de reuniones totalmente estratégicas, ¿no? Y realmente conseguimos
unos resultados el primer año que fue que termina casi un 86, un 87% de ocupación, 180 apartamentos en un destino como Vitoria, que no es una ciudad como Madrid, Barcelona o Bilbao incluso, que cuesta más. Que fueron unos resultados también espectaculares. Sí. Y entre medias, por recordar ya, bueno, ahí luego en Cora seguimos ayudando pues, con planos y con todo en otros edificios que van a ver la luz. Bueno, de hecho ya ha abierto Pamplona. Valencia les abre ahora. Y Amarilla en Tenerife dentro de nada. Eso es. Entonces ya, bueno, y luego ahí ya decidimos, bueno, llegado... fue finales del 2023, sí. Ya dijimos que, bueno, que ya tenían equipo, había equipo de Revenue ya, contratamos también a la directora de Revenue, también vino porque estábamos nosotros allí y ellos ya empezaron a montar a su equipo y ya le dijimos a Kepa que hasta aquí hemos llegado. Sí, vale, porque es una de nuestras... Es nuestra forma de trabajar, que nosotros no estamos con los clientes para siempre porque entendemos que si no, hacemos mal nuestro trabajo, ¿no? Nosotros estamos... normalmente por edificio suele ser un año. Y damos el conocimiento para que luego pueda... En este caso estuvimos 3 años con ellos, pero porque era un proyecto muy Sí, porque muy primero grande. Fue Tenerife, Vitoria y también ayudarles con el tema de la marca. Yo diría que fue algo menos de 2 años y medio. Sí, empezamos en abril 2021 ya mediados finales. Yo creo que septiembre fue cuando fuimos. Sí, puede ser. Y terminamos en diciembre del 23. Sí, puede ser. Y ahí por A o por B un día te llamaron desde Mallorca. Ahí conseguimos, se puso en contacto conmigo una chica de Mallorca y pues tenía un hotel familiar, ¿no? En Mallorca, en una zona pues, de Paguera se llama, y yo creo que venían haciendo las cosas de la misma manera durante mucho tiempo y sabía que tenían que hacer las cosas diferentes. Necesitaba alguien que les ayudase a hacer las cosas diferentes. Y había estado con más consultores, pero bueno, cuando habló con nosotros y lo que le proponíamos era diferente, porque le decíamos, nosotros queremos estar contigo un año y en un año te vamos a ayudar y vas a poder luego... Acuérdate cuál era mi objetivo. De aquellas, Noemí, ¿no? Era directora y propietaria y yo le dije, mi objetivo contigo es que dejes de ser directora para que tengas tiempo para ti. Sí, porque a ver, eso también solemos trabajar con esa parte, ¿no? Que no siempre es los números, sino que también trabajar un poco, oye, tienes que tener vida, porque claro, ya venía de estar trabajando, de estar todo el día en el hotel, entonces, bueno, pues un poco yo creo que sabía que podía hacer las cosas diferentes, necesitaba un pequeñito empujón para quitar el miedo y bueno, ahí es donde le contamos nuestra historia. Le convencimos y nos fuimos a Mallorca. Y ahí fue bonito también porque, bueno, era un matrimonio, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando empecé con ellos que en ese primer viaje ahí les hice una sesión de coaching a los dos de valores, de cómo veían su empresa. En el salón de su casa llenamos toda la mesa de posis con las cartas de valores. Fue súper bonito y vi como un matrimonio, siempre se lo he dicho a ellos, vi como un matrimonio que es difícil, ¿no? Que trabajan en la misma empresa, dice, ostras, a ver si aquí voy a crear algún tipo de conflicto. Y fue espectacular, de hecho tengo todas las fotos grabadas en el salón de su casa, la mesa enorme, cómo consiguieron entre los dos, yo haciéndoles reflexionar a uno y a otro, llevarles a realmente cómo estaban hoy y cómo querían estar en el futuro, ¿no? Y realmente han ido cumpliendo muchas de las cosas que trabajamos en aquella primera reunión. Lo han ido cumpliendo. Sí, porque bueno, en el caso de Mallorca, lo que hemos visto es cómo ese conocimiento que les damos sigue creciendo. O sea, ese conocimiento permite que el hotel siga creciendo y que el negocio siga creciendo, porque cuando estuvimos era un hotel-apartamento, tenía ambos, un bloque de hotel y un bloque de apartamento, pero bueno, ahora han crecido y tienen diferentes negocios y nos suelen llamar, ¿no? Y en la última llamada y nos dicen que sepáis que este mes he hecho más ingresos y la web ya está llegando a un 25%. Sí, pues
Eso, bueno, al final, me acuerdo del primer año que ya no estábamos con ellos, en agosto te llamaron y te dijo Noemí, Raúl, ya hemos llegado a la producción del año pasado. Y nosotros diciendo, vale, pues eso es que el método funciona, porque claro, nosotros ese primer año ya les habíamos asentado todo y les habíamos hecho crecer, no me acuerdo, un 40 o un 50% con respecto a la facturación suya del año anterior, ¿no? Y que te llamen y te digan, hostia, es que en agosto ya he llegado a la producción del año anterior y todavía me queda medio año por delante, significa que eso, que las curvas que les habíamos dejado, ¿no?, en estrategia, pues ellos supieron entenderlas y supieron mejorarlas, que de eso se trata nuestro método. Además, en este caso de Mallorca, yo creo que hay dos cosas que a mí me parecen importantes. Uno fue que utilizaron el PMS al cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar, nuestra tecnología. Aparte de otros por ejemplo, la página web y todo. Y bueno, con ese PMS yo creo que es uno de los puntos que les permitió... Nos permitió a nosotros ir más rápido y les permitió a ellos crecer más rápido, lógicamente. Y aquí viene, digamos, aquí es donde ya le pusimos al método de trabajo un nombre y lo establecimos las fases, ¿no? Que es digamos que nuestra metodología es la metodología We Are Inside, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos dentro con los clientes, trabajamos con ellos, vamos a verles, y dentro de esa metodología luego lo establecemos con fases, ¿no? Hacemos una fase que es la primera fase de setup, que ponemos, como lo decimos nosotros, organizamos el hotel. El hotel. Luego también analizamos, ya vemos un poco la estrategia general y luego empieza lo que llamamos la fase en la cual les acompañamos nosotros, ¿no? Les acompañamos y nosotros vamos tomando las decisiones mientras ellos nos van viendo y van aprendiendo. Y hay una segunda fase que nosotros cambiamos de plano, de rol, nos ponemos un poco detrás y las personas que llevan el hotel van tomando las decisiones, nosotros les supervisamos de tal manera que esa primera parte de conocimiento luego la van aplicando en la segunda parte. Eso creo una de las razones por las cuales acaban preparados, ¿no? Es como hacer un máster también, les decimos. No, más que un máster, porque al final es un máster de conocimiento. Se están nutriendo todo el día de conocimiento en todas las áreas de un hotel y aparte que lo estás practicando todos los días, ¿no? Porque al final en ese método, nuestro método es que todos los días de lunes a viernes tenemos una pequeña reunión. Hay días de 30 minutos, hay días de 45 o hay días hasta de una hora, ¿no? Con alguien del equipo siempre está reunido. Entonces eso es básico, te quiero decir. Entonces ese sistema durante un año, más luego las visitas presenciales que les hacemos a los edificios, pues realmente crea un valor que el conocimiento es increíble, ¿no? Entonces, bueno, Mallorca terminamos también muy bien y ahí... Sí, pero en Mallorca una cosa que sí que también me gustó mucho fue ese miedo de dejar de depender de terceros y tomar el control de su hotel. Sí, porque claro, mira, es lo que le he dicho, fue arriesgado, claro, porque creo que el primer contrato que nos cargamos era un turoperador que les hacía el 40% de la producción, ¿no? Sí, no me acuerdo exactamente el porcentaje, sí, era mucho. Pero bueno, yo les vi convencidos desde el principio. Y sí, eso fue... yo creo que saldrá más adelante con algún otro cliente el tema de los miedos, ¿no? Claro. Que con la experiencia, que hemos pasado por muchas de esas situaciones también nosotros, trabajar con turoperadores, trabajar, depender de terceros, que no quiere decir que haya que dejar 100%, pero bueno, que se puede redistribuir un poco el mix de canales. Sí. Entonces, esa historia sí que me gustó bastante. Me gustó. Y luego ahí creo que nos lleva a un evento que estoy yo en Madrid dando una charla, ¿no? Sí. Y era un cambio generacional, ¿no? Al final el padre me escuchó la charla, lo que yo contaba en la charla le convenció y bueno, este cliente que a día de hoy seguimos todavía con él, esto estábamos hablando de 2024. No, eso fue en 2023. 2023 porque empezamos a trabajar con ellos en 2024. Renovamos en 2025 y otro hotel era en 2026. Eso es. Entonces hay... como casualidad que es de Burgos y nuestra empresa, las raíces son burgalesas, pues el propietario de ese hotel llama a nuestro propietario, a Jesús, y le dice a ver si puede tener una conversación conmigo. Y nos encontramos con un caso bonito, ¿no? Con un caso de legado, con un caso de cambio generacional, ¿no? En el que el padre ya tiene una edad, en el que ha hecho las cosas como
como se venían haciendo desde hace muchísimos años, y su hijo Álvaro, ¿no? Que no se dedica a nada de esto, ni tiene formación en el sector, quiere dejar su trabajo para liderar el proyecto de 3 hoteles, que ahora son 4, y decirle eso, contarle nuestro método, o yo contarle el método, en cómo le podemos ayudar y en prometerle, porque así se lo dije, que tu hijo un año con nosotros va a estar totalmente preparado para gestionar una empresa, ¿no? Sí, porque a ver, porque Álvaro no tiene formación en turismo, tiene mucha formación en financiero, ¿no? Eso es. Y ha sido una maravilla trabajar con ellos, porque vamos, todo lo que hemos dicho lo han aplicado, nos han exprimido al máximo, y empezamos en 2024 con uno de los hoteles. Uno de los hoteles. 2025 han sido... mantuvimos ese hotel, pero porque añadimos otros 2. Eso es. Y este año ya les hemos dicho que el método ya se ha acabado. Que son capaces, además lo vemos nosotros. Que son capaces de gestionarlo ellos. Y sin embargo han cogido otro hotel en Madrid que este año 2026 pues... Vamos a hacer interim management con ellos. Con ellos para ayudarles un poquito a posicionarlo de forma diferente, y luego ya de 2027 para adelante que ya caminen, porque han sido capaces encima ahora de hacernos muchísimo caso en todo. Han pegado una vuelta a los hoteles increíbles con un aumento de facturaciones y de, no solo facturaciones, de rentabilidad, de cambios de mix de canales, de todo. Y ahora ya a partir de aquí ya pueden ellos ir solos, ¿no? Caminar y ir solos, efectivamente. Porque aquí es lo que nos decía... y montar su equipo. Bueno, y montar su equipo, que es... Que ahora ya les hemos puesto un director general, les hemos puesto una de revenue, de revenue, una persona en revenue, va a empezar otra persona en marketing. Entonces les hemos montado pues eso, una estructura un poquito de los resultados económicos dan, y están empezando a crear pues, lo que es una pequeñita cadena con una estabilidad muy, muy buena y con una estrategia muy clara. Bueno, y aquí también nos decía Juan Carlos, ¿no? Un día nos dijo, mira, independientemente de resultados, sí. Os quiero dar las gracias. Bueno, creo que te lo dijo a ti, Juan ¿no? Carlos padre, sí. Te dijo, te quiero dar las gracias porque nos has ayudado a quitarnos los miedos. Los miedos, sí, sí, me dijo eso, que si una cosa en esta vida tenía que agradecer es eso, es ayudar a quitar esos miedos, ayudar a dejar de hacer las cosas como las venían haciendo siempre y a cambiar, ¿no? Que si no hubiéramos estado nosotros, ellos no se habrían atrevido a hacerlo, ¿no? Entonces eso, pues la verdad que también es de agradecer, ¿no? Y bueno, pero nuestro reto era que Álvaro estaría formado y vamos. Y bueno, y creo que lo hemos cubierto con creces. De sobra, vamos. Porque la media de Álvaro ahora está muy arriba. Y luego está muy bien acompañado con el director general, que es una persona también pues que viene de trabajar en la empresa muchísimos años, involucrado. Y que es una gozada. Juan Carlos es una gozada. Bueno, de hecho ahora es un poquito, ¿no?, la persona que van a dejar un poquito ahí a cargo de la empresa. Bueno, y esto era más interim management, meternos a saco. Sí, interim management, que es lo de las fases, acompañar de la mano, hacer el setup, acompañar de la mano y luego, bueno, pasar a un segundo plano y acompañarles. Pero bueno, también tenemos otros hoteles que dicen, oye, yo es que yo no quiero el interim management, no quiero tanto, yo es que quiero mejorar en revenue, quiero trabajar los equipos. Y ahí cómo les ayudamos. Claro, y ahí, bueno, ahí también... Fue durante 2024, sí. Mayo del 2024, sí, porque caía mi cumpleaños, en el que es bonito porque al final me llaman, ¿no?, una empresa local con 2 palacios y bueno, y que a ver si les puedo, bueno, en unas conversaciones, a ver si les puedo ayudar a un asesoramiento porque quieren cambiar, no saben cómo, etc, etc, etc. Y ahí empezamos otra vía, ¿no?, otra idea de la consultora, de decir, ostras, pues no solo consultora en interim management, sino que también es consultora en asesoría. En asesoría, es decir, en asesoría con otro modelo de negocio diferente al interim, con otra facturación, con todo. Y ahí fue una cosa bonita porque sin involucrándonos solo a demanda, ¿no?, del cliente, también logras grandes resultados, es decir, dándoles X píldoras, no, esto por aquí, esto por allí, esto por aquí, esto por allí, los equipos también. Entonces, que las metodologías que nos han funcionado a nosotros durante años las ponemos en conocimiento de otros y que les funcionan.
Y en ese asesoramiento nos lleva a que este 2026, ese asesoramiento que les ha ido tan bien a ellos, a estos 2 hoteles, quieren que les hagamos el Interim Management, interim ya management. metiéndonos a fondo con ellos y estando con ellos ya todas las semanas y trabajando con de nuestra propia tecnología, que están dando el paso a aprender nuestra tecnología PMS, ahora, PMS, etc. Sí, sí. Y bueno, uno de los puntos con todos los clientes, yo creo que hay 2 cosas, ¿no? Que por una parte, desde nuestro lado hay cierta generosidad, ¿no? No es de no quiero compartir conocimiento, no quiero porque nos vais a copiar, ¿no? Por nuestra parte hay generosidad y nosotros nos abrimos y bueno, compartimos lo que sea. Y luego confianza, ¿no? También que intentamos generar confianza y es uno de los valores que ponen en valor. Mira, y ahora te lo haces, te recojo yo esa palabra, y esa confianza y esa coherencia nos llevó a nuestro primer hotel en gestión. Eso es. En gestión, es decir, que hay pues eso, otro paso que dimos pues, finales del 2023, cuando ya estábamos prácticamente saliendo de Categora. Había una empresa que necesitaba un operador por un problema que había habido, y les pasan nuestro teléfono y dan con nosotros, ¿no? Y ahí pues eso, ya ha pasado interim management, asesoramiento, y nos nace la primera oportunidad de gestión de un hotel, encima pues eso, un hotel 4 estrellas, primera línea de mar, Benalmádena, Costa del Sol, y ahí también metemos otro modelo a la consultora, y ahí es ya cuando ya empezamos a trabajar toda la marca y todo. Pero bueno, cuéntanos, yo luego te contaré lo de las personas, el gran cambio que hubo allí también, y el tema de estrategia allí también, porque ahí hicimos desde el principio también mucho mix de canales. Dependían de la turoperación hasta llegar y encontrar 13 contratos firmados de turoperadores, 12, 13. Y claro, obviamente fuimos cautos y no podemos trabajar ahí como un hotel urbano, pero bueno, aplicamos cierta lógica, vamos a ver cuáles son los principales turoperadores, dejamos esos turoperadores, que lo dejamos el primer año en 5, ahora estamos en 4, y el resto lo vamos a gestionar, a potenciar el canal directo, y bueno, pues luego trabajar también con otras. Y bueno... y los resultados están siendo espectaculares. Los resultados están siendo espectaculares desde el punto de vista de un hotel que solo abría 8 meses, hemos conseguido en 2 años abrirlo todo el año. Todo el año, y desde el punto de vista de marketing y de revenue, ha sido el hotel donde más... Obviamente tenemos más experiencia, sí. Pero ha sido el hotel donde más rápido hemos visto que el peso de la web llegue tranquilamente a un 30% en nada, en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, y de poder decir que este hotel tiene el mismo peso de la web que de Booking, ¿no? Sí. Y bueno, luego este proceso de aprendizaje de turoperadores, que también ha sido chulo. Sí, que para nosotros es seguir aprendiendo. Que seguir aprendiendo, porque todos los proyectos que tenemos tienen para nosotros también ese punto de aprendizaje, ¿no? Y luego en tema de personas ha sido también para mí un proyecto espectacular también, porque ha sido, y más viendo el vídeo de Hugo que colgaremos, del director del hotel que ha grabado. Sí, que lo tenéis en el canal de YouTube. En el canal, eso es, que es una cosa que ha quedado, a mí me encantó. El cómo él cuenta la fase desde que llegamos, ¿no? Que nos ganamos esa confianza, la coherencia que hubo desde el primer día que me reuní con él hasta el día de hoy, que todo lo que he dicho lo he cumplido. Y luego el que ha sabido contagiar muy rápido nuestra filosofía de insiders, ¿no? al resto del equipo, que ha sido una pasada. O sea, es de las cosas últimamente que más motivación o más orgulloso me siento, de decir cómo hemos podido contagiar en tan poco tiempo una filosofía tan clara que teníamos nosotros a personas que no nos conocían de nadie, incluso a la propiedad, ¿no? Te quiero decir que habíamos empezado con un contrato de 5 años y este mismo año, el segundo, nos lo han renovado a 15 años porque están encantados de la vida, en cómo estamos tratando a la gente, en cómo llegan los resultados, en lo que están ganando, en todo, ¿no? Entonces, para mí es la leche, ¿no? Y siempre lo digo, que una de las cosas que más me gusta es cuando te hablan, es decir, ostras, es que cuando habéis llegado vosotros, por fin he empezado a disfrutar de mi vida personal, tengo tiempo para hacer cosas. O sea, he podido retomar cosas que tenía totalmente olvidadas en el pasado, ¿no?
Entonces eso, o ver, ¿no?, que ese 8,4 en Booking se ha transformado en un 9, ¿no? Que me parece una chorrada, pero no es, Sí, es un pero trabajo... sabemos lo que cuesta. Sabemos muchísimo lo que cuesta y todo ese trabajo que ha habido por detrás que nunca se ve de limpiar lo que no valía, de bonificar lo que nunca se bonifica, de cuidar lo que nunca se cuida. O sea, muchísimas cosas que nos hemos involucrado tanto desde el principio que los resultados han sido ¡pum!, ¿no? Y ya si hablamos en tema económico también, es una locura lo que hemos conseguido ahí en 2 años. Porque el tema de la valoración, como puede ser la valoración online, ¿no? O puede ser en nosotras, o puede ser en Google, eso es algo que es un tema que trabajamos en todos los hoteles y prácticamente en todos los hoteles donde hemos estado, tanto los hoteles en propiedad, los que gestionamos y los que están en consultoría, lo han mejorado, ¿no? Todos han mejorado. Otros han mejorado, pero hay habido muchos que los hemos llevado al 9. Y cuando llevas al 9, o incluso uno de los palacios, el año pasado pasó al 9,1, 9,2, ¿no? Entonces, cuando llevas ahí, claro, la estrategia de revenue, la estrategia de todo cambia también. Sí. Cambia muchísimo y tú bien lo sabes. La confianza que tú das con el cliente es muchísimo. Entonces, bueno, y yo creo que hasta aquí, de momento, hemos llegado, ¿no? Hemos creado ya por fin este año las páginas web. Ahora estamos creando las redes sociales, el canal de YouTube y todo, por eso estamos aquí también tomando este vídeo y bueno, y el tema es, pues eso, es decirles, ¿no?, un poquito, aprovechar también pues para vendernos, ¿no? Sí, y también para que conozcan un poco la historia que hay detrás, que es una historia bonita, que es también una historia personal y que hay muchas historias. A mí una de las cosas que más me gusta es que detrás de cada cliente hay alguna historia y hasta ahora están siendo historias bonitas y bueno, de cara a 2026 pues tenemos ya el año a nivel de consultoría. Sí, a nivel de consultoría ya no, bueno, tenemos un cliente ahí que quiere trabajar, que seguro que lo cogeremos, pero bueno, ya lo teníamos cubierto y lo añadiremos, pero ya podemos decir que de cara a 2026 ya el tema de consultoría, porque cogemos muy pocos clientes, pero porque damos mucha calidad y mucho servicio. Entonces no queremos mucha cantidad, sino que vamos a calidad, ¿no? Y ya podemos decir que 2026 está completo, ya no podemos coger ningún cliente más. Y bueno, y el objetivo de 2026 sí que nos gustaría pues coger algún hotel en formato gestión, ¿vale? Porque ahí sí que podemos crecer. O bueno, o estamos mirando también alguno en compra. Quiero decir, serían los dos ámbitos en donde nos gustaría ir creciendo en este 2026. Bueno, pues a ver qué nos depara, porque ahora nos tomaremos las uvas dentro de poco. Y nada, ya empieza el año con Fitur. Eso es. Acaba el año con algunos premios también. Sí, encima nos van a dar un premio, ¿no?, la semana que viene por primera vez en casa, ¿no? Entonces, eso. Y la verdad que nos ha alegrado muchísimo, ¿no? Porque al final que te llamen y te digan, os vamos a dar un premio como la empresa más innovadora en el sector en el País Vasco este 2025, pues también nos enorgullece, ¿no? Sí, sí, como venimos trabajando, tenemos contacto con las instituciones. Es un premio que a mí me parece un premio de los más importantes que nos han dado. Entonces, bueno. Todo eso. Y nada, y pues está muy cómodo. Repetiremos. Seguiremos contando nuestras y como dicen los influencers, que si quieres saber más, ¿no? Sí, si quieres saber más, dale un like, estará por aquí abajo, deja un comentario y bueno, si queréis saber más, pues ya os contaremos más historias si vemos que este podcast suscita interés, ¿no? Eso es. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.